Muy buena gente, ¿cómo andan? El día de hoy vamos a tratar un tema que es bien conocido, digamos, o por lo menos escuchado, no sé si es bien comprendido, que es el tema de la inflación. ¿Qué es esto de la inflación en un país? Podemos definir a la inflación como el aumento generalizado y constante de bienes y servicios de una nación, ¿sí? Es decir, puede ser el caso de los servicios como la luz, el gas, el agua potable. En el caso de los productos, cualquier producto que básicamente nosotros conocemos. Ahora bien, para que haya una inflación, tiene que haber una condición que es casi sine qua non. Es decir, tiene que haber mucho dinero dando vuelta. Es decir, a mayor cantidad de dinero, mayores precios en el producto y los servicios. Podemos decir que entre las causas de la inflación tenemos una subida de las materias primas. Por ejemplo, si aumenta el barril del petróleo, va a aumentar el combustible. Ese aumento de combustible va a repercutir, por ejemplo, en un flete de un camión, por ejemplo. Ese flete va a estar repercutiendo en el comerciante, en el supermercado y definitivamente en el producto que nosotros adquirimos. O sea, toda esa cadena de inflación que se da a partir de la suba de un barril de petróleo termina impactando en los bolsillos del ciudadano y de las empresas. Es decir, se produce una inflación. Otro motivo por el cual hay inflación puede ser el aumento salarial. ¿Por qué? Porque un empresario, si tiene que pagar mayores sueldos, va a tener que vender a mayor precio, lógicamente. Otra situación que se puede dar, el aumento de la tierra y de las viviendas. Si las tierras aumentan de valor y las viviendas aumentan de valor, vamos a tener también una inflación. Otro factor que también es determinante es el tipo de la tasa de cambio. Por ejemplo, si una fábrica que se dedica a hacer suéteres, su lana viene del exterior, va a tener que pagar mucho más si la tasa de cambio es alta, ¿sí? No va a ser lo mismo si paga una tasa de cambio de dólar de $10 a que si esa tasa de cambio se incrementa a $40, por ejemplo. Eso también impacta en la inflación. Otro factor que también es determinante es la bajada de impuestos. Si a nosotros los ciudadanos nos bajan los impuestos, va a haber inflación. ¿Por qué? Porque vamos a tener más dinero en nuestro bolsillo, ¿sí? Y al tener más dinero en nuestro bolsillo, vamos a gastar más, los precios van a subir más y se va a producir una inflación. Otro factor que también influye en la inflación es la emisión monetaria que se da a través del gasto público. El Estado tiene que responder a subsidios y demás gastos, y para eso muchas veces entra en déficit, es decir, emite deudas a través de bonos que lanza a cotizar al mercado, y de esa manera se financia para pagar todos esos subsidios o todas aquellas obras que el Estado necesita solventar. Cuando no puede solventar, o sea que gasta más de lo que tiene realmente, es cuando hace esto: emite deuda en forma de bonos, y la otra particularidad es que imprime dinero, es decir, emisión monetaria. Por eso hay una gran cantidad de billetes circulantes y por eso se produce la inflación. A mayor cantidad de dinero, los precios se incrementan más. ¿Por qué? Vamos a tratar de ponerlo con un ejemplo. Supongamos que una persona tiene 20.000 pesos en la República Argentina para gastar, y de repente el comerciante se da cuenta que empieza a vender un producto en esa cantidad de dinero, y se empieza a vender y se empieza a vender y se empieza a vender. Eso va a hacer que suban los precios, porque a mayor cantidad de ventas se van a subir los precios. La inflación puede ser que se dé por demanda o por oferta. Cuando la inflación es por demanda, esto quiere decir que los entes de una nación o país, es decir, las empresas, el gobierno, las familias,
están comprando más de lo que hay. Es decir, tienen el poder adquisitivo, tienen el billete y están tratando de comprar mucho más de lo que el mercado ofrece. Como el producto es escaso, se incrementa su precio y por eso hay inflación. En el caso de la inflación por oferta, los precios son altos porque puede haber una escasez de ese producto por alguna razón, o puede haber un problema con la tasa de cambio también, como ya mencionamos antes. Puede ser que la tasa de cambio esté muy alta y fabricar tal producto cueste ahora mucho más y por eso se sube el precio, no necesariamente porque se esté demandando tanto, sino porque hay un incremento de costes, ¿sí? Entonces por eso también puede ser que se dé una inflación por oferta. Podemos volver al caso del petróleo, como dijimos antes, que puede ser que se produzca un incremento en el barril del petróleo que hace que el combustible suba. Más allá de su cantidad o su volumen de venta, el combustible se va a mantener a un precio determinado ya por la oferta, o sea, por el que lo ofrece, ¿sí? Porque lógicamente al subir el valor del barril de petróleo repercute en el combustible. Definido el concepto de inflación y qué tipos de inflaciones hay, podemos preguntarnos si se puede hacer algo para contener la inflación, para contener esa cantidad de dinero circulante en la economía y de ese gasto de los individuos y las empresas que hace que se incremente el valor de los servicios y los productos. Y el Estado interviene mediante el incremento de las tasas de interés. ¿De qué manera? El Banco Central aumenta su tasa de interés a los préstamos a las entidades financieras, es decir, si un banco va y le pide al Banco Central lo que antes pagaba una tasa menor, ahora le va a salir mucho más caro pedir ese préstamo. De la misma manera, los individuos y las empresas ya no van a ver tan fácil o tan accesible ir a pedir un crédito a una entidad bancaria. De esta manera va a haber menos dinero circulante, va a haber menos producción porque las empresas ya no van a invertir tanto y va a haber más demanda de algunos productos también, porque va a haber escasez. Pero también lo que va a ocurrir es que el individuo que antes gastaba, que tenía su dinero contante y sonante, porque recordemos que en una inflación sobran los billetes, ese dinero se va a ver tentado por las altas tasas de interés de los bancos. Ya no va a querer gastar su dinero, o por lo menos no todos, y se va a ver tentado por las altas tasas de interés de los bancos y va a depositar su dinero allí. De esta manera hay menos dinero circulante en la economía porque no se presta tanto dinero, o sea, no sale tanto dinero a la calle y a la vez los individuos ponen su dinero en las entidades bancarias. De esta manera se contiene un poco la inflación y es una de las medidas que toma el Banco Central para contenerla, entre otras. Pero esta es la más contundente, digamos. Bueno, espero que haya quedado un poquito claro o más claro el concepto de la inflación, que de hecho es bastante complejo a veces, pero todo se trata de un equilibrio en la economía, de oferta y de demanda. Si una persona, por ejemplo, vende un celular a 10.000 pesos y es el único celular que se está ofreciendo, puede incrementar su precio. Pero si 3 personas me ofrecen el mismo celular, seguramente va a haber una variación en esos precios y yo voy a poder elegir. Va a tener que ver también con un tema de cantidad, de demanda, si yo estoy dispuesto a pagarlo, si lo preciso, si no lo preciso. El precio muchas veces viene determinado por eso, por la oferta y por la demanda. Bueno amigos, espero les haya gustado el video de hoy y les pueda ser útil y puedan haber comprendido un poquito más cómo es el tema de la inflación. Se sabe que es un tema largo, pero traté de resumirlo. Bueno, invito a suscribirse al canal si no lo han hecho y nos vemos en el próximo video. Gracias.